Las, las tres piedras angulares con las que quisimos abrir, incluso en nuestra inocencia inicial y bueno, falta de práctica o falta de conocimiento, ingenuidad, lo podemos llamar inexperiencia, como queráis, era todo el mundo tiene derecho, aunque al menos una vez en la vida le cuenten la verdad, lo sabéis. Y esa frase venía de que nos dábamos cuenta de que había tal adoctrinamiento, tal aculturación, tal alienación y dirigismo, especialmente en las redes sociales, que se estaba cebando una bomba de relojería, como así se demuestra, como así demostró la pandemia, como así queda palmariamente claro en los tiempos actuales. El segundo, yo lo decía mucho, me ha aburrido de decirlo, pero no porque haya cambiado de opinión, era: a mí no me sobra nadie. Yo soy una persona que ha viajado, gracias a Dios, mucho, por España y fuera de España, no tanto como hubiese querido, pero tampoco es relevante eso, y soy muy consciente de que hay muchísimas formas de entender la vida que no son la mía. Y la tercera base era que una persona sin cultura es una persona indefensa. Lo tengo clarísimo, lo tengo cada vez más claro. Y recientemente hago mucho hincapié diciendo: no es lo mismo información que formación. Tenemos un ejemplo tonto, cuando todas estas personas que se dedican o que están fascinadas por el fenómeno OVNI, se quejaban de que el gobierno de Estados Unidos no daba datos sobre sus proyectos secretos, sobre los OVNIs, sobre, el control mental y todas estas cosas. Y de repente, hace unos años, no sé si fue la CIA, no me acuerdo, porque no le presté demasiada atención, la verdad, pero desclasificaron millones de documentos todos a la vez. Y entonces estos mismos empezaron a decir: claro, ahora te ponen millones y millones de documentos todos a la vez y ahora, por sobrecarga de información, no vamos a poder informarnos porque no tenemos capacidad de relacionar unas cosas con otras. Por eso os mencionaba el otro día que decía Manuel Azaña que la mejor manera de guardar un secreto era publicarlo en un libro, que es lo que he hecho yo. En esos ensayos en los que he ido poniendo cosas que más o menos podíamos saber todos, porque era tan sencillo como tirar de hemeroteca y buscar fuentes en los años 90, donde ya estaban muchas cosas que se están redescubriendo ahora, estaban ya publicadas. Era tan sencillo como aprovechar esas publicaciones, aprovechar esos datos que ya estaban ahí para el investigador, que no el historiador, y añadir lo que uno había averiguado por su cuenta, imbricarlo. Y así salen pues muchas cosas que he tocado en mis libros y que me han generado no pocos problemas, más de los que os imagináis. El discernimiento es nuestro único aliado en estos tiempos, en estos y en todos, pero ahora se ha convertido en nuestro único aliado porque ahora las cosas están peor. Pero no están peor porque la economía vaya mal, no están peor porque haya mucho paro, no están peor porque quieran que llevemos mascarillas en los ambulatorios, no están peor porque Argentina haya escogido a Milei o porque Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno en España. No están peor por la guerra de Ucrania, no. Están peor porque el paradigma es el que es el que es. Cuando empezó el siglo XX, llegó Einstein y dijo que bueno, que sí, que lo de la física hasta ese momento estaba muy bien y tal, pero que claro, todo depende del observador. Todo depende del observador. Todo el paradigma del relativismo se basa precisamente en eso. El relativismo que ha acabado con Occidente
o que lo ha dinamitado, se basa en que, bueno, si yo me siento perro, pues usted tiene que respetar que yo me sienta perro. Todo depende. Todo puede ser lo que sea. Pero claro, a lo largo del siglo XX se desarrolló la física cuántica. Y la física cuántica, que habla de modelos subatómicos y de partículas extraordinariamente pequeñas, yo soy de letras, disculpadme, de lo que habla es que a pequeñas escalas, me cuesta, a pequeñas escalas o a pequeña escala, las partículas que son la base del orden de las cosas grandes se comportan de un modo imprevisible y caótico, contraviniendo la norma. La norma que es la que rige a grandes escalas. Y a mí este nuevo paradigma científico, y que yo no entiendo porque soy de letras, me da muchas pistas, porque fijaos que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido el paradigma científico, junto con el dogma religioso, en algunos momentos, que no en todos, siempre han sido los que han definido el comportamiento social, y siempre orientados desde el neolítico a que haya una pirámide en cuya cúspide estén los que mandan y en cuya base estén los que sostienen a los que mandan. Y yo lo que veo, y no me puedo callar, ni pienso hacerlo, porque incluso yo tengo derecho a mi opinión, incluso yo, es que de todas las partes del abanico ideológico, de todas, estamos precipitando una situación hacia el caos que solo beneficia a las partículas, vamos a llamarlo un caos particular, un caos entre particulares, que solo beneficia a aquellos entes que se mueven a enorme escala. La física cuántica aplicada metafóricamente a la sociedad. Y yo que he hablado tanto de la sociedad del estrés y los estilos de vida, y podría ser esa la cuarta pata del taburete, veo una correlación entre el drenaje cultural que provoca en la sociedad la falta de discernimiento y que se ve alentado por el estímulo del sistema límbico, es decir, que nos movamos por las emociones, con la sobrecarga de estrés en todas sus formas. Un sobresalto detrás de otro es atomizar tanto a la gente para que seamos individuos enfrentados y desconfiantes de los demás individuos, cada uno con su sesgo, cada uno con su criterio, que no es su criterio, que es un criterio implantado, cada uno apesebrado dentro de un redil determinado, da igual. Y claro, hay quien se pregunta, ¿pero esto qué está pasando? Cuando nos demos cuenta de lo que está pasando ya no va a haber vuelta atrás. Y la única tabla de salvación va a ser que el que tenga cultura y principios y no haya sucumbido al estrés y los estilos de vida, será el que tenga discernimiento. Determinados canales de YouTube, por ejemplo, incluso determinados grupos religiosos, protestantes y católicos, se están centrando extraordinariamente, sospechosamente, bien hablando de apariciones marianas, bien hablando de gente que ha tenido visiones, en introducir en el debate el sentimiento catastrofista de un inminente final de los tiempos. Los médicos suelen decir que si tú crees que estás enfermo vas a desarrollar patologías, aunque no te pase nada. Y si tú te sientes especialmente cochambroso, al final lo vas a estar.
Eso no quiere decir que si eres extraordinariamente optimista y tienes un cáncer terminal te vayas a curar, evidentemente. Pero el hipocondríaco, en general, por su propia hipocondria, pues empeora. Me llega un correo que me dice: buenos días, yo durante años he sido escéptico con esto de las profecías, quizás sea un prejuicio. No sé si ya has hablado de este tema, por curiosidad. ¿Qué opinas de las profecías de Alois Irlmaier? No sé si lo conocéis. ¿Hasta qué punto podrían resultar verosímiles? Alois Irlmaier. Bueno, os voy a poner el nombre aquí abajo por si lo queréis buscar. Es un señor que, bueno, voy a leer así por encima. Nació en 1894, murió en el año 59, era buscador de pozos, era zahorí, y según los periódicos de la época, estoy leyendo, bueno, pues una web, revista Primera Luz, porque casi todo lo que sale de Alois Irlmaier está en alemán, y la verdad es que tampoco tengo ganas de... Leo un poquito el alemán, pero me cuesta mucho trabajo entender. Cuando leo algo en alemán, lo hago, pero me lleva muchas horas. Entonces me he buscado cosas en español, para poneros en contexto. Yo sé quién es Alois Irlmaier. Entonces dice, bueno, según los periódicos de la época, es el vidente más famoso de Baviera. Se dice que tuvo sus primeras visiones en 1928, del 47 al 57 describió la Tercera Guerra Mundial, dijo que era inminente, año 57, fijaos si ha llovido, y habla de ataques nucleares y químicos devastadores. Claro, en el año 47 los americanos ya habían tirado las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y mucha gente entró en pánico pensando que empezaba el fin del mundo. Tenemos que meternos en la sociología de los años 50 para entender que hubo una psicosis catastrofista en aquella época. Una guerra mundial, luego otra guerra mundial, en medio de las dos una crisis económica atroz, y encima inventan una bomba que se carga a la gente de 200.000 en 200.000, diciendo que además se puede hacer una bomba mayor que destruya 40 kilómetros a la redonda. Pues evidentemente la gente estaba pensando en el apocalipsis, que es lo que tenían claro que iba a ocurrir con la crisis de los misiles de Cuba, donde se puso de manifiesto que el teléfono rojo todavía servía para algo, que hablasen los líderes directamente y no a través de intermediarios. Bueno, pues este señor, la secuencia profética de los eventos que Alois Irlmaier describe entre los años 47 y 57. Primero hay una vitalidad económica como nunca antes. Sigue un lapso de fe como nunca antes. Entonces una corrupción de la moral como nunca antes. Cuarto punto, una gran cantidad de extranjeros inundan el país. Quinta, luego viene una inflación masiva, el papel moneda pierde su valor cada vez más. Sexta, pronto sigue la revolución. Séptima, luego de la noche a la mañana los rusos asaltan Occidente. Vale. Del año 47 al 57. Vamos a ver estas predicciones en el año 47, porque claro, si las vemos ahora, vitalidad económica como nunca antes, la burbuja inmobiliaria y el dinero barato. Sigue un lapso de fe como nunca antes. Bueno, vamos a verlo de otra manera. Primero hay una vitalidad económica como nunca antes. Vale, los años 60, el desarrollismo, la economía floreciente hasta la primera crisis del petróleo del 73. Venga. Lapso de fe como nunca antes. No lo veo. No sé qué interpretación habrán hecho los que quieren aplicar estas profecías al día de hoy. Entonces una corrupción de la moral como nunca antes. Ya está, los hippies, la sexualidad, la libertad sexual, la ideología de género, lo que sea, ¿no? Una gran cantidad de extranjeros inundan el país. Bueno, esta está hecha. Luego viene una inflación masiva. El papel moneda pierde su valor cada vez más. Evidentemente, la inflación que tenemos ahora. Pero ha habido otras inflaciones. En los 90, en los 80, en los 70... pero los que leen esto lo leen como lo que pasa hoy.
Pronto sigue la revolución. Revoluciones, protestas. Yo no las veo por ninguna parte, porque para mí Internet no es una revolución en ese sentido. Y luego de la noche a la mañana los rusos asaltan Occidente. Bueno, pues aquí alguien dice, creo que en marzo del 22 estamos al principio del punto 5. Viene una inflación masiva, claro, lo que empezó a ser cantoso en el año 22. Pero lo anterior, bueno, habla de guerras en el futuro, 2 hombres matan a un tercero de alto rango, fueron pagadas por otras personas. Bueno, son las predicciones de ese señor. Claro, yo este señor que nació en 1894, que muere en el 59 y que entre el 47 y el 57 hace estas predicciones, dice, primero hay una vitalidad económica como nunca antes. Podemos hablar del final del siglo XIX o podríamos hablar de los felices años 20. Sigue un lapso de fe como nunca antes. Bueno, pues podríamos hablar de esas piedades que se desarrollaron a partir del final de la Primera Guerra Mundial, que hubo una eclosión religiosa en toda Europa, que afectó mucho a Alemania. Aunque eso en España no lo sabemos, no lo entendemos porque hay que conocer la historia de Alemania para entender eso. Una corrupción de la moral como nunca antes. Bueno, en la Alemania de entreguerras, como estaban arruinados económicamente, Alemania se convirtió en un tremendo lupanar donde todo era posible. Podría valer eso. Gran cantidad de extranjeros inundan el país. Bueno, ya sabemos el estigma que se le daba a determinadas irrupciones en la primera mitad del siglo XX en torno a esos movimientos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo que desplazar a mucha gente que había sido previamente desplazada, se cambiaron fronteras de países, se volvió al estatus anterior a la Primera Guerra Mundial, hubo naciones que perdieron territorio, hubo desplazamientos masivos de cientos de miles de personas y eso no sentó bien porque eran familias y personas que a lo mejor hacía 30 años que eran de un lugar, pero el lugar había cambiado y entonces los habitantes de ese lugar no querían ver gente nueva. No sé si me explico. Es lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Año 47, 48, 49, 50, más la creación del Estado de Israel. Luego viene la inflación masiva. El papel moneda pierde su valor. Sí, lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sea, este señor lo que coge son todos los problemas que ocurren entre finales del 19 y mediados del 20. Una inflación masiva, la crisis del 29, y el papel moneda pierde su valor cada vez más. Este señor era bávaro, este señor había conocido la superinflación de entreguerras. Pronto sigue la revolución. Estamos hablando de la época del comunismo bolchevique y de la época que él había conocido del auge del fascismo en Italia, del nacionalsocialismo en Alemania. Y luego de la noche a la mañana los rusos asaltan Occidente, la invasión rusa de Polonia. Yo lo veo así. Ahora, ¿se puede extrapolar esto a hoy? Sí, evidentemente sí, porque son ciclos y porque la historia, en, digamos, la base sociológica, antropológica de la historia no ha cambiado, lo he dicho antes. Estados Unidos, desde finales del 19, quiere ser la potencia que domine el mundo. Rusia, por su parte, sobre todo desde mediados del 19, pero ya antes también, Catalina la Grande y demás, ejerce su dominio, su control, su política hacia afuera, atomizando, dividiendo, confrontando a las naciones, entre comillas, consideradas adversarias, que no enemigas. Esto implica que a Rusia nunca le ha gustado que haya 4 naciones unidas en Europa, 5 naciones unidas en Europa, o un conjunto de naciones que se unan política o militarmente y que puedan hablarle de tú a tú. Entonces siempre se ha dedicado Rusia a dinamitar, no Putin, desde Catalina y desde el zar Nicolás I, y en fin, es una historia terriblemente larga.
Las revoluciones es algo cíclico. Las revoluciones son cosas cíclicas. O sea, la Comuna de París, la Revolución Burguesa, la revolución sexual, sí, también. Las revoluciones son cíclicas. Extranjeros que inundan el país, las corrientes migratorias. Las corrientes migratorias no dejan de ser, desde el punto de vista neoliberal, un medio de manifestar o provocar la libre circulación de mano de obra barata. Y vamos a dejarnos de tonterías. Es decir, la primera gran inmigración que tuvo España en los últimos 20 años, diría yo, no fueron los moritos que se iban a Murcia a recoger los alcasiles, las alcachofas. Fueron en realidad los ecuatorianos, que habían tenido unas inundaciones terribles, que el gobierno de Aznar les abrió prácticamente las fronteras a ellos y a otros paisanos, primos nuestros del espacio iberoamericano, para que trajesen mano de obra barata para la burbuja inmobiliaria. Vamos a decir las cosas claras. Que precisamente en Cataluña Jordi Pujol dijo que no, que ellos preferían aceptar pakistaníes, magrebíes y demás, porque a un ecuatoriano es muy difícil enseñarle catalán, pero a un pakistaní es mucho más fácil, porque tiene que aprender algún idioma para comunicarse, y si todo el mundo le habla en catalán, aprenderá catalán y no español. Luego, la inflación masiva. La burbuja está montada. El sistema occidental es insostenible y hay que provocar una crisis. Y la crisis no va a ser una crisis nueva. Está la del 29, está la de finales del 19, están otras crisis anteriores que afectaron al Imperio Español durante los Austrias y en parte durante los Borbones. ¿Qué tiene de particular? ¿Y cómo se han ventilado las crisis siempre? Con guerras. Y os lo he contado en alguna ocasión, un profesor que yo tenía decía, mira, esto es muy fácil, se destruye todo y se levanta la economía porque hay que volver a construirlo todo. Y de por medio perdemos unos cuantos millones de personas y eso se llama el avance progresivo de la humanidad. Porque además en la industria militar es donde más se desarrolla la tecnología. Él lo tenía muy claro. Esto me lo dijo hace 30 y tantos años. Y luego la corrupción de la moral, como nunca antes. Si hay algo que está corrompiendo la moral es Internet. Radicalmente. En la actualidad, Internet. Mucho más que las políticas de un partido, de otro, la cultura woke. Es Internet. Porque Internet hace de potenciador, multiplicador de todas estas cosas. De todos los arquetipos nuevos. Y luego, de la noche a la mañana, los rusos asaltan Occidente, Occidente ya está asaltada. Y además hay gente que se ofende muchísimo, pero es muy fácil, ya que buscamos información, es muy fácil ver todas las infiltraciones que hay de unos y de otros en España y en toda Europa. A mí personalmente me da igual. Es que todo esto no deja de ser una pelea entre grandes líderes por el dominio del mundo, que ya está, que la globalización lo que implica es un control de plagas. Ya en una industria robótica de inteligencias artificiales no hace falta que haya tanta gente. Pero eso no implica que vayan a erradicar a la gente. La gente se muere sola de asco. La gente se suicida, la gente acaba en la miseria. Al revés, hace falta que haya problema para que la gente no mire para arriba. Esto es como el amigo invisible, que te viene el regalo pero no sabes de quién, tienes que adivinarlo. Entonces, si hay gente que lo tiene muy claro, pues bendito y alabado sea el Señor, pero el discernimiento solo se consigue a través del conocimiento de la historia y de la cultura. Pero vamos a la profecía. ¿Qué opinas de Alois Irlmaya? Vamos a ver, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre los profetas? Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿qué dice la Iglesia de los profetas? Pues que la historia de la salvación se cumple con Jesús y las profecías acaban con Jesús. Cuando nos encontremos a alguien que profetiza, además, hay otras profecías de cosas que no pasan y que nadie las saca porque como no han pasado ni nada apunta a, pues no. Entonces, ¿qué profecías se sacan? Yo es que veo una eclosión tremenda donde se está haciendo mucho hincapié, ojo que la Virgen dijo esto,
Ojo, que hubo unas apariciones, ya os conté el otro día lo de las apariciones, que salían por todos lados como las setas, que a partir de lo de Fátima, cuando se proclama la República en España, se empieza a aparecer la Virgen por todos lados. Se aparece en Toledo, en Huesca, en Guipúzcoa, porque había funcionado en Fátima, ¿no? De alguna manera, entre comillas, para hacer frente a la proclamación republicana de Portugal. Sale la Virgen hablando portugués. Y entonces salen profetas, que los profetas siempre profetizan en negativo, siempre nos advierten de terribles peligros y sufrimientos, pero solo hablamos de aquellos que más o menos podemos adaptar a lo que creemos que va a pasar. Yo, en el caso del señor Irlmaya, pues no veo nada de particular más allá de que él vivió una época y él, después de ver los hongos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pues dijo esto solo puede ir a peor, porque tuvo por su gestión. Y lo que nos pasa, creo yo, me pides mi opinión, yo te doy mi opinión, creo yo, que hay alguien muy interesado en que nos sugestionemos creyendo que estamos al borde de la catástrofe más terrible y más atroz. Y fíjate, creo que le interesa a los dos bandos contendientes, a unos y a otros, porque nos debilita. Y vuelvo al paradigma. Aquí lo que se está intentando es llevar el individualismo al grado extremo, llevar el individualismo al punto de no retorno, que todos desconfiemos de todos y solo nos agreguemos en comunidades férreas donde todos pensamos exactamente igual y nos damos la razón todo el tiempo, y así nos quejamos y pataleamos juntos. Es la absoluta ausencia del discernimiento. Porque la ciencia lo que le ha dicho, la ciencia es la que le sugiere a los que controlan el mundo cómo funciona todo, el cosmos entero y por lo tanto la sociedad también. Oye, si a nivel subatómico las partículas son un puto caos, consigues que a escalas mayores todo sea un cosmos perfecto. Y tú, como eres la galaxia, tú quieres que tus brazos en espiral vayan bailando al son de la música de Dios. Para eso lo que necesitas es que las partículas subatómicas se vuelvan locas. ¿Y qué somos los individuos? La última fracción en que se puede dividir una sociedad. Sin familia, sin pareja, sin amigos, porque ahora llamamos amigos a los contactos de Facebook que no son amigos, sin dinero, sin relaciones sociales, sin contacto con la verdad, sin saber distinguir la verdad de la ficción, porque vivimos en esa Matrix que se llama Internet. El gran sabotaje que se le podría hacer a los poderosos, mucho más que dejar de pagar la cuota de autónomo al gobierno, que es algo que yo no descartaría, el gran sabotaje sería dejar de usar Internet, apagar los ordenadores. Es que tienes que usar la aplicación del móvil para poder pagar el recibo de no sé qué. Conecta el móvil, usa la aplicación y apaga el móvil. Volver a las cartas manuscritas con un sello, volver a usar el teléfono para hablar, para tener conversaciones, largas conversaciones, y renunciar al mundo multipantalla, renunciar a Netflix, renunciar a HBO, volver a pasear con los hijos, jugar con ellos en el parque, volver al bar, algo más que a beber y olvidar. Ese sería el gran sabotaje de abajo arriba. Eso no lo vamos a hacer como colectivo. La cosa está perdida. Pero lo podemos hacer a título individual. Y yo os lo digo por propia experiencia. Te vas desintoxicando y descubres otras cosas y entonces te llega el sosiego. Porque el sosiego es, creo yo, una de las bases del discernimiento.